el albur creo que es mucho de lo que nos distingue, nos caracteriza, de lo que nos hace interesantes, incluso como cultura. Creo que de ahí se derivan cosas como que México es un país que se distingue por burlarse de sí mismo, por reírse de lo que le pasa, pero al mismo tiempo eso lo hace como un país meme. O sea, siempre estamos, y somos los primeros, cualquier tendencia de noticias en el mundo, somos los primeros que saca algo alusivo con los memes más creativos. Claro. Y con una falta de seriedad también muy canija, y me doy cuenta ahora. Por ejemplo, tenemos un negocio con gente de Costa Rica, que cuando tú hablas y tratas de expresar algo, ni siquiera de albur, sino un tipo de humor donde demuestras una falta de seriedad con algo, te ven así como, ¿qué onda contigo, güey? O sea, estamos hablando de esto. De veras, o sea, está bien raro, güey. Y no es un tema generacional. Eso sí tiene que ver con un tema de cultura totalmente bien extraño. Perdón, ya me hizo caer efecto la negrita, la cerveza. Siéntete en confianza. Ya sabía que me ibas a agarrar. Desprevenido. No, pero me es un tuerzo tema, de alegría cada vez que es un dices tema, eso, o sea, no con todos los países funciona igual. Por ejemplo, No. el colombiano, aunque tiene un acento muy particular, muy diferente. ¿Qué pasó, parce? No me venga a mí con esa cosita, pero tiene una idiosincrasia muy parecida a la mexicana, donde el tema sexual. Un saludo es a todos muy los colombianos y venezolanos que están ahorita, pues aquí esperando su traslado a Estados Unidos. Hay mucha gente. Sí, está muy cabrón aquí el pedo en Juárez. Pero bueno. De hecho, pues ya ves todo este tema que está con el tema de rentas aquí, porque se disparó bien cabrón. Pero con venezolanos no tengo chance de platicar tanto como sí con gente de Colombia. Y tienen un humor muy parecido al nuestro, y el tema del albur también muy parecido. Claro, a lo mejor el calor cambia porque el contexto de las palabras va siendo diferente, pero es igual, muy machista, muy al tema de connotación sexual y todo este tema, muy parecido, Te lo acabo de explicar ahorita bueno, no sé explicar porque no soy experto en eso, sino de lo que acabamos de ver que de los mexicas está esto, ¿no? Entonces, pues ellos eran los que llevaban la batuta, ¿no? De poder burlarse, ¿no? Inclusive lo utilizaban para burlarse los españoles, ¿no? Como ellos entendían, pues era la manera de fregarlos. Y de ahí viene lo que decías ahorita, ¿no? De cómo el pobre, que porque se quedó en la onda naca o chaira, ¿no? Ahora es chaira, ¿no? Va cambiando. Va cambiando todo, de defenderte, ¿no? De burlarte del que te somete en otras situaciones. No, y de hecho la comunicación en la Edad Media tenía mucho que ver con la burla. O sea, el bufón, o sea, las historias se contaban a través de esa comedia que sí podían hacer los bufones, pero que no podía hacer la gente, o al menos no lo podía hacer delante del rey. Exactamente. Y sin embargo, está enfrente del rey. No sé si te acuerdas que en las escenas de Game of Thrones, donde se ve que hacen la caracterización que decapitan y que ganan y que pierden, y todo ese rollo, lo hacen únicamente los bufones autorizados del rey. O sea, son los únicos que podían burlarse del tema. Y hasta la fecha, ¿no? Y por eso te digo, en la época de la carpa, que fue una época bien interesante en México, porque era un cambio ya está la gente en el hartazgo de la cuestión política, y era la manera de expresarse y burlarse de la situación real, ¿no? Política, social y económica del país, con el tema del doble sentido, para que ellos también se pudieran defender. Ay, está diciendo eso, no, yo dije lo otro, tú lo entendiste así, ¿no? O sea, ahí viene la inteligencia, ¿no? De manejar el doble sentido, ¿no? Sí, decir, yo dije textualmente esto, no tienes un argumento real. Exacto. Para poderme llevar a la cárcel, para poderme tener una represalia, pero de acuerdo que estoy diciendo. Exacto. Les ponían su chingada de todas maneras. Sí, digo, ya estaban ahí, no se iban a ir gratis. Pero mira, gente, hay un libro que se llama Picardía Mexicana, que se escribió en 1958 por el señor Armando Jiménez, y ahí pues despliega el lenguaje de la época, ¿no? De la Ciudad de México en específico, y es muy interesante el libro, y es un libro de los pues puede ser un bestseller, ¿no? Porque habla de esa época, ¿no? De la cultura, el folclore y la idiosincrasia del mexicano a través del albur. 1958, fíjate. O sea, ya estaba antes, fue un éxito ahí, fuerte, y ¿no? Siguió todavía 40 años más siendo parte de la comedia, de las películas, de mil cosas. Fíjate, ahorita que dijiste algo interesante. A lo mejor también tiene mucho que ver que esta nueva forma de hablar, esta nueva forma de la cultura de la cancelación, tenga que ver que ahora estamos en un mundo más global. Y que de alguna manera hemos perdido un poquito los temas que eran interesantes localmente. O sea,
Lo que nos definía, ¿no? Lo que nos definía ya empieza a haber barreras culturales menos agresivas para poder abrirnos a la forma de pensar del mundo. Así es. Nunca había hecho el análisis como tal, ahorita que lo mencionaste. A lo mejor, obviamente, 58, poquito antes de los 60, poquito antes de lo que son los tirirones, lo que son los pachucos, lo que son los 70, lo que es la fiebre del disco, lo que es la fiebre de los narcos de los 80, o sea. Y del rock en español. Eso ya es poquito más después. De los 58, no, el rock en español fue en los 60 aquí en México. Bueno, sí, pero era finalmente copia de lo que ya se estaba haciendo en Estados Unidos. Sí, hasta que vino el rock de protesta que fue en los 70. El tri y todo eso, ¿no? Y a lo mejor ahora soy el muchacho chicho. Ahí te pones otra vez. De la película Gacha, me como una lumbre a puños y usted de las bachas. Soy el sueño dorado de todas las gabachas y hasta los tres carnales